Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a comentar, Leo, comenzaremos con el trabajo, como siempre. Y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Leo. Trabajaremos hoy con la bola de cristal, Leo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo, que sí estáis trabajando. Mira, mi queridísimo Leo, que sí estáis trabajando. Muchos de vosotros os veo esperando noticias de cambio. Pero para muchos de vosotros es un cambio de trabajo, es a un lugar del pasado o algo muy esperado respecto a unos estudios que realizaste en su momento o algo por el estilo. Esas noticias deberían de llegar antes de 3 meses, así dicen las cartas. O sea, que a mí lo que me sale es un cambio de trabajo, Leo, para muchos de vosotros, en cuanto a los que sí estáis trabajando. Los Leo que no estáis trabajando, mira, Leo, veo muchos movimientos por tu parte, en un lado, en otro. Pero aquí dicen las cartas, Leo, un cambio que te va a ofrecer una persona en concreto, un hombre, y me hablan las cartas de un hombre un poquito mayor que tú. Este cambio sería, Leo, un triunfo para ti en cuanto a lo laboral. Así que yo te diría que si esto pasa, que te lo plantees muy bien, que no lo dejes pasar la oportunidad porque sería un triunfo para ti. Los Leo que tenéis un negocio, hablan las cartas de avances, algo que se mueve, algo que tiene que ver con lo económico respecto a tu negocio. Dice, y algo que en un principio brilla mucho, es un negocio, es una situación económica importante, positiva, pero yo quiero que prestéis atención en un futuro con esto. ¿Y por qué te digo, Leo, que le prestes atención? Porque hay un riesgo de pérdida también. Y bastante considerable. Bien, Leo. Entonces, aquí dicen las cartas. Hay cambios que pueden aparentar que son súper positivos, pero ojo con estos cambios. Bien. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Vamos a ver cómo está la situación económica, Leo. Recibirás una noticia de que tiene que salir o tienes que pagar un dinero importante, Leo. Bien, entonces esta noticia dice como que te puede impedir algunos planes que tú tenías de cara a futuro, pero eso no quiere decir que en un futuro no se pueda realizar esos planes. Bien, simplemente que ahora mismo pues no es posible con esa salida de dinero. Los Leo que estéis a la espera de una firma importante relacionada con el dinero, con otras personas y en concreto con un lugar del pasado que puede ser de trabajo o algo por el estilo, dicen las cartas. Sí, esa firma se va a dar, Leo, pero aquí están diciendo que no se espere gran cosa de esa firma o gran cantidad de dinero o algo que tenemos en nuestra mente, que no será esa la cantidad que llegue, Leo. Entonces, en el tema económico, las cartas no es que salgan negativas, pero sí es cierto que salen como avisándote de lo que está por venir, que viene un gasto importante, que se gestione todo bien y que estemos preparados para esto. Leo? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, ¿para qué? Con lo que más nos gusta y os gusta, Leo, el tema sentimental. Vamos a comentar con los Leo que estáis solteros. Leo, por cierto, si quieres conseguir una lectura gratuita conmigo, te invito a que le des me gusta al vídeo. Es lo que tienes que hacer para entrar en ese sorteo. Le das me gusta al vídeo, compartes el vídeo y me pones un comentario, Leo. Y el martes próximo, pues tú estás atento o atenta a las redes sociales, a mis redes sociales, que ahí es donde publicaré el nombre del ganador de la consulta. ¿Bien? Bueno, pues Leo, que estáis solteros. Hay algo, Leo, que aquí dicen, se creía que
que esto no iba a llegar nunca, ¿no? Me hablan mucho de una situación en tu vida, como que a ti te dejaron por otra persona, y sí, algo así, ¿no? Y que como que tú pensabas, Leo, que bueno, pues ya está, pues se fue con otra persona, esto está terminado. No, no está terminado. No está terminado. En futuro inmediato, Leo, me dicen las cartas que hay una persona que hará una llamada de atención que tiene que ver con algo de tu pasado, pero yo no te veo con esta persona realmente. O sea, yo te digo todo lo que dicen tus cartas respecto al amor, es esto, y es que esta persona del pasado, lo inédito, lo que tú jamás te imaginabas que iba a pasar, pues bueno, pues esta persona se acerca a tu vida. ¿Qué pasa con esto, Leo? Esto te vale nada más que para cerrar el ciclo. Ya está, punto. Para esto te vale. Además, es una persona muy relacionada con el trabajo, como que seguiría siendo una relación oculta o algo por el estilo, ¿no? Entonces, claro, aquí dicen las cartas, te va a valer para cerrar el ciclo y nada más. Aquí, Leo, solteros, dicen que después de esto van a surgir acontecimientos en el tema del amor, ¿bien? En todo lo que tenga que ver con el amor, pero el mayor acontecimiento y la persona importante, la que marcará un antes y un después, será una persona un poco mayor que tú. ¿Y por qué indican las cartas la persona importante? Porque me hablan de varias personas que puedan entrar en tu vida. Entonces, hay una de estas personas que entra con mucha fuerza, ¿no? Aquí tiene mucho reprise esta persona, pero con esta persona, dicen las cartas, tú no te verás porque, en cierto modo, te darás cuenta que esconde algo, ¿bien? Como que tiene otra historia o algo por el estilo. Entonces, me sale la historia con la persona más mayor que tú como más estable, ¿bien? Vamos a ver qué más. Aquí no quiero que le pongáis fecha de cuando llega esa persona, ni mucho menos, Leo? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros, que tenéis a nivel sentimental muchísimas dudas, dudáis mucho de que en algún momento vayáis a rehacer vuestra vida. Esta parte la veo muy marcada aquí. Entonces, todas estas dudas, Leo, dice, serán aclaradas dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué serán aclaradas? Dice, lo primero que regresa al pasado, y te voy a decir que el pasado regresa de 3 a 4 semanas, hace algún tipo de llamada de atención. No quiero que pienses que esa llamada de atención es: llego, me acerco a tu vida ya y aquí no ha pasado nada. No. La llamada de atención que yo veo es a ver cómo está, a ver cómo le entro yo a esta persona, una simple comunicación, incluso una puesta a la defensiva o algo así. ¿Bien? Y después de esto es cuando tú, Leo, conoces a estas otras personas que yo estoy viendo aquí. Pero estas otras personas que tú conoces, es como si tú también en cierto modo te obligaras a conocer personas. Pero una de estas personas será importante. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo y tu futuro sentimental. No hay posible reconciliación con esa persona. No la hay. Pues, ¿qué te digo yo? Puedes pasar un rato con esa persona del pasado, pero no hay una posible reconciliación. Aquí lo están confirmando las cartas. ¿Ves lo que te estaba diciendo? Que tú, Leo, en cierto modo te obligas a conocer personas y te llevas como una sorpresa. Y la sorpresa es que como que conoces a alguien que tiene mucha afinidad contigo, que hay mucha conexión entre vosotros y que es la persona que a ti te hace olvidar todo esto que tú has vivido con esta persona del pasado. Y esa será la persona importante, Leo. Esa será la persona importante. Todo lo demás que llegue, personas que van y vienen, pero no son personas que se vayan a quedar en tu vida. Se me han caído las cartas.
Entonces nos vamos a quedar con la parte importante, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, Leo. Diréis vosotros, vaya modelazo lleva la Encarna, ¿no? Azul y beige, claro. Si es que llevo debajo las mallas de deporte, que estaba haciendo deporte. Así, tal que cual. Es más, mira, os la voy a enseñar. ¿Qué coño? Mira, las mallas de deporte, mira qué modelo, mira qué look. Mira qué monina me estoy quedando. Estoy haciendo mucho deporte y estoy a dieta también, ¿eh? Así que pues yo me pongo la blusa pues para que me veáis monina. Vamos a ver. Y me maquillo para que me veáis monina. El otro día me fui al gimnasio maquillada como una puerta, pintada como una puerta. Y diría a la gente, ¿dónde va esta tía aquí maquillada al gimnasio? Claro, lo que ellos no saben es a lo que yo me dedico, pero bueno, ya está. Yo salía de grabar y me fui para el gimnasio pintada como una puerta. Bueno, Leo, vamos a seguimos con ese futuro sentimental tuyo. Vamos a ver, Leo. Leo, y tu futuro sentimental. Te dice, lo que tú has dudado tanto en encontrar en la vida a nivel sentimental, llegará. Pero llegará en el momento en el cual tú no lo busques. Tú no vas a tener necesidad, Leo, de encontrar, de buscar esto. No de encontrar, sino de buscar. Necesidad de encontrarlo, sí, ¿no? Siempre hay un momento en la vida en el que uno necesita estar con alguien. Pero no vas a tener necesidad de buscarlo, puesto que es algo que llega solo, Leo. El número 5, quiero que lo tengas muy en cuenta, ¿bien? Con esta persona nueva y que cambiará tu vida sentimental y tu situación de ahora, ¿no? El número 5 está marcando mucho. Y veo como una persona, como siempre, esperando tu llamada, ¿no? Como siempre, como que aquí, en esta historia, el control lo llevas tú y la que decides o el que decide si quedas o no quedas, si os veis o no veis, eres tú. ¿Bien, Leo? Es una persona que puede ser que tenga cargas familiares, ¿eh? Pero como que esa carga familiar es solo de él o de ella. No veo a la otra parte. Bien, Leo. De todas maneras, ya me contaréis, Leo, cómo van las cositas, ¿eh? Y no te me vayas, Leo, que estáis solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que vosotros teníais pensamiento de realizar algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo, ¿no? Pero que esto como que... un acontecimiento que no se esperaba, pues genera ciertas dudas en esto que queríais hacer, ¿no? Bien, esto por un lado, Leo. Por otro lado, aquí dicen las cartas que se acerca una persona que podría traer mucho conflicto a vuestra vida. A ti, Leo, no te interesa que esta persona se acerque. ¿Por qué? Porque esta persona sabe cosas. Entonces, dicen las cartas que si esta persona se acerca, pues puede haber ciertos conflictos en la relación y podrían salir cosas a la luz que no deben de salir en este caso, ¿no? Entonces, Leo, casados en convivencia y novios, también veo muchos de vosotros como que hay alguien que se aleja de vuestra vida, no que se aleje de vuestra vida, sino que como que coge su camino, ¿no? Como que coge su rumbo o algo por el estilo, pero esto es como un cambio que tú, una transición, un cambio que tú vas a vivir, porque lo que aquí sale es como ley de vida, ¿no? En cuanto al amor se refiere, Leo, dicen las cartas que si esta persona intenta acercarse a vuestra vida, que yo creo que sí, se va a acercar, dice, te aferrarás a tu pareja como nunca te has aferrado por mucho temor a perderla, o tú, Leo, o pareja de Leo, uno de los dos. Vamos a seguir.
Seguimos, mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios. Por cierto, si queréis conseguir una lectura gratuita conmigo, Leo, solo tienes que darle me gusta al vídeo, lo compartes y me dejas tu comentario. Ya sabes que el martes tienes que estar atento a mis redes sociales que publicaré el nombre del ganador, ¿eh? Leo, casados en convivencia y novios. Puede haber una discusión gorda con esto que se ha intentado tapar o ocultar relacionado con el trabajo, relacionado con lo económico, pues eso sale bien marcado, ¿no? Que puede haber una discusión. Pero esto no quiere decir que haya una separación, vamos a decirlo así, ¿eh? O que se acaben los sentimientos por esto, no, para nada, ¿eh? Hay lo que sí quiero decir que con esta persona que se acerca, que viene de otro sitio, se acerca, pues es una persona que puede destapar muchas cosas que no nos interesa que salgan a la luz, pues sí, puede destapar muchas cosas y con esta persona hay que tener mucho cuidado. Igual dicen las cartas que esto tarde o temprano tendría que salir, ¿bien? Leo, entonces mucho cuidado con eso, ciertos obstáculos a nivel con la pareja, pero por las informaciones que llegan, que ponen como una barrera o que ponen como un obstáculo y que frenan en cierto modo algún proceso en la relación o digamos algo que se quería que necesitaba avanzar. Leo, mira, yo te voy a decir una cosa, todo lo que hayas conseguido con tu pareja hasta el día de hoy está seguro. O sea, si esto lo dicen las cartas es porque no va a haber una separación por esto, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia. Habrá que encontrar el equilibrio en todo esto, Leo. Entonces yo veo que esto verdaderamente a lo mejor tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si esto no pasa y si esto no se sabe, pues vivimos una vida de mentiras realmente. Entonces, claro, aquí lo que dicen las cartas, llega una información que nos genera dolor, pero que también da pie a ese equilibrio y a vivir la relación de forma más sana. Entonces yo no lo veo esto como algo negativo. A ver, negativo en un principio, pero luego no lo veo como algo negativo. Leo, entonces es algo importante, necesario, en cierto modo. Bien, vamos a ver. Es como que uno de los dos digamos, ha hecho cosas. Yo no te hablo de engaños sentimentales, sino que uno ha hecho cosas como para su propio beneficio, sin importarle a lo mejor la pareja o algo por el estilo, ¿ves? Pero a partir de esto, dice, la relación se vive de manera más sana. Entonces yo sí veo, pase lo que pase, Leo, yo sí veo una reconciliación, ¿eh? Yo sí la veo. Así que, Leo, salen cartas positivas dentro de todo lo que pueda pasar después de esa información, pues salen cartas positivas. Y eso es positivo, Leo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Es la confusión que se pueda generar a nivel familiar, que es lo que está saliendo aquí, una confusión. Mira, esta mujer viene de zona de agua, viene una mujer de zona de agua, la que trae la información, Leo. La S, la J está muy marcada con esta persona, la persona que se acerca y que trae esos cambios, esa información. Pero también esto a lo mejor
por lo que he visto, le vale a uno de los dos para saber verdaderamente la persona que tiene al lado y los sentimientos que tiene. Esto es muy importante también, Leo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Leo, te dice: por muchas sorpresas que te traiga y acontecimientos sorprendentes que te traiga el universo, son necesarios, Leo, para que salgas de una situación que, aunque no lo creas, es y ha sido negativa en tu vida. Cada uno que lo aplique en su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual, mi queridísimo Leo, y tu salud. Vamos a ver, veo muchos de vosotros que decidiréis seguir con pruebas por algo que habéis tenido muy relacionado con mucho cansancio, ¿no? Pero al final las cartas hablan de buenas noticias para vosotros. Bien, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Leo, con ese mensaje general, y ahora vamos a ver tu lado espiritual, tu mensaje general. Leo, no te confundas, así lo dicen las cartas, no te confundas ni tampoco confíes en todo el mundo. Cada uno que lo aplique a su historia, Leo. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, ahora sí, con ese mensaje espiritual, y en este caso ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que os sintáis identificadas con tal mensaje, ¿bien? O en conexión. La A y la P, Leo. Muy marcada y claramente, alto y claro. Esta persona tiene ganas de hablar. Y me sale una persona que como que a alguien importante de su vida le va a pasar un acontecimiento muy importante y a él le hubiera gustado estar ahí. Le hubiera gustado estar, le hubiera gustado disfrutar de ese momento que se avecina. Estará de una manera o de otra, ¿eh? Dice, me hubiera gustado estar, pero no estar como estaba. Me hubiera gustado, como que me hubiera gustado estar de otra forma. Como que no está muy conforme con la vida que vivió, ¿no? Como con algún tipo de vicio, no sé, algo con lo que no está conforme esta persona. Sale muy pendiente y sale al lado de este acontecimiento que va a suceder, Leo, y te digo que es como que esa presencia se va a notar, Leo, ya me contaréis. Leo, ¿qué más que deciros? Como siempre, que espero que os haya gustado este vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, no olvidéis activar la campanita, muy importante, y nada, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.